Y vamos a comentar rápidamente qué te ha parecido el resultado de la pregunta que hicimos al inicio de Punto Final respecto a si participarán o no en la marcha. Cristian, ¿cómo estás? Interesante, Mónica, ¿no? El resultado apretado, justamente nos comentaba el productor algo de 9.000 personas participando. El universo, ¿no? El universo. Siempre hay que aclarar, claro, que no se trata de una encuesta porque no tiene este tema de la representación, pero es un grupo de gente que sigue el programa, ¿no? Que normalmente está atenta al programa, un grupo de gente reducido de todos los que ven Punto Final y finalmente sientan su posición. ¿Cuánto era? Algo 61 versus 38, es decir, 61 dice que no va a estar en la marcha y 38 como algo que sí estará en la marcha, cosa que puede también generar algún tipo de contradicción respecto de lo que nos ha dicho esta noche el titular del Interior. Él ha dejado claro que no se espera más de 2.000 personas marchando en Lima. Esto no sería tan grave, pero sí ha hablado de concentraciones masivas en regiones, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque, claro, la gente creía que por ahí la idea era, como el nombre lo dice, ¿no? Así es. Que el nombre es provocador, pero no creo que finalmente se vaya a dar algo similar, porque además en las veces anteriores, ya que ahora se menciona que es la tercera, desde mi punto de vista no ha habido primera ni segunda, pero claro, era provocador toma de Lima, pero ahora lo aclara bien y creo que también la nota de Punto Final lo ha aclarado, el ministro también, que se trata de un grupo de gente que efectivamente quiere hacer sentir su voz en Lima, pero que las protestas, los reclamos, van a estar obviamente también descentralizados en distintas zonas del país. Esperemos que no haya violencia. Muy bien, aquí ponemos punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica, por el pase. Nosotros arrancamos sin medias tintas, no sin antes la cuñita. Bien, vamos a estar con la congresista Ruth Luque. Más adelante, conversando justamente sobre la situación del Congreso. Hay una nota muy interesante hoy en el diario Correo que hemos tenido a bien de alguna manera tomar, ¿no? Obviamente con rebotar, es la palabra correcta, sobre justamente las otras bancadas de un Congreso en ruinas. El titular es sugerente porque yo creo que efectivamente hace honor a la verdad. Más allá de que entendemos a las bancadas desde su origen de partido político, hoy me parece que, como bien dice el diario Correo, hay otras bancadas que no tienen nada que ver con los partidos políticos, sino con intereses particulares. Ya se los voy a contar más adelante. Lo primero es un comunicado que se dio el día de ayer, pero que automáticamente generó la respuesta de la fiscal de la Nación. Uno podría entender, creo que hay una metida de pata de parte de la familia de Sada Goray, quien ahora está detenida. Dicho sea de paso, José, se cumplen los 10 días de detención preliminar. Viernes a viernes estaríamos hablando del día lunes o martes y seguramente ese día, o un poco antes, ¿tiene fecha ya la audiencia para ver el tema de la prisión preventiva? Todavía no. Pero claro, en el comunicado de la familia de Sada Goray, pareciese que dan por hecho que efectivamente se viene el pedido de prisión preventiva y de que lo más probable es que se la vayan a dar. Y muestra, lógicamente, desde el punto de vista familiar, la preocupación por la situación de Sada Goray. Pero aquí es donde el comunicado empieza a ponerse complicado y creo yo juega en contra de la propia Sada Goray, pero también juega en contra del Ministerio Público como institución y también de la fiscal de la Nación de manera personal. Tanto así que la Fiscalía de la Nación ha tenido que el día de hoy sacar un comunicado explicando de qué iba el tema. Voy a leer, están ahí atrás, pero voy a leer justamente la parte más importante. Es algo que me quieras mostrar, la primera de la izquierda, no solamente para leerla, sino para que la gente la vea, pero en todo caso, la parte más importante. Dice: recordemos que Sada se presentó de manera voluntaria ante la captura de Salatiel Marrufo y que sus valientes declaraciones... Bueno, esa es una parte, la verdad, es bastante opinable, ¿no? Porque no es tan cierto, pues. Esta fue una investigación, ¿no?, que además quisieron bloquear, denunciaron al programa que empezó con las primeras investigaciones. Es así que la periodista Carla Ramírez insiste con el tema y obviamente cuando Marrufo empieza a declarar no le queda otra. Pero vamos al punto que me interesa, porque dice, de la misma forma, ella fue aceptada como testigo, con código de reserva por las declaraciones que brindó, y aquí está la parte importante, en la cual se mete un autogol la familia de Sada Goray, dice, con código de reserva por las declaraciones que brindó ante la misma fiscal de la Nación en Estados Unidos y cuyo testimonio contribuyó significativamente a precipitar la caída del régimen, barará.
claro, como testigo después fue como colaboración eficaz, porque no le quedaba otra que aceptar delitos y tratar de ser colaboración eficaz. Pero justamente no se entiende. O sea, no se entiende por qué haber metido y declarar si es que fue o no la fiscal de la Nación a los Estados Unidos a tomar la declaración de Sada Goray. Lo que queda claro es que fue Marita Barreto y creo que otra asesora también, no, otra asistente de la fiscal Marita Barreto, y eso fue lo que generó, seamos honestos, el reclamo de muchos medios de comunicación, claro, a la par que se le envuelve a Mauricio Fernandini por, digamos, los amigos, por estar en la prensa, sale una gente a decir, bueno, oye, pero si tenemos a Fernandini incluido, ¿dónde están las otras personas? ¿Por qué hay una persona que la pasa suave en los Estados Unidos, etcétera? Pero centrémonos en el punto, porque era una aseveración temeraria, por decirlo menos, que la propia fiscal de la Nación había ido a tomarle la declaración. Ahora, si esto es curioso, más curioso todavía es la respuesta del Ministerio Público el día de hoy, 16 de julio. Dice lo siguiente: con relación a la comunicación emitida por los familiares, dice, la Fiscalía de la Nación investiga a los altos funcionarios aforados por delitos que se comentan en el ejercicio de su función. Punto 2. La señora Sada Goray no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado. La investigación en contra de Sada Goray está a cargo del equipo especial de fiscales, es decir, de Marita Barreto. Por consiguiente, la fiscal de la Nación no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de personas que no sean altos funcionarios. La determinación de la presunta responsabilidad penal de Sada Goray corresponde a los fiscales del EFICOP que actúan con independencia. Es decir, y se los pregunto a ustedes, ¿les queda claro que el comunicado del Ministerio Público responde acaso la aseveración del comunicado de la familia de Sada Goray respecto de que Sada Goray brindó declaraciones ante la misma fiscal de la Nación en Estados Unidos? ¿O se han equivocado los familiares y tendrían que justamente hacer por ahí una comunicación pequeña y decir que esta parte es incorrecta? ¿O nos tenemos que ir a echar, como lo ha hecho alguna gente en las redes sociales, a verificar efectivamente las fechas de viaje de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a los Estados Unidos, para ver si es que por lo menos estuvo en el lugar de los hechos, es decir, en ese país durante las fechas que se dio la manifestación? Porque, repito, lo que queda claro es que el comunicado del Ministerio Público no aclara esta aseveración respecto de que habría sido la propia fiscal de la Nación quien estuvo para tomar la declaración de Sada Goray. Me parece que es un tema a aclarar, ¿no? Repito, el Ministerio Público no lo aclara. Se enreda en una serie de disquisiciones de otro tipo, pero el único punto en cuestión, y seamos honestos, es porque la República, tras el comunicado de la familia de Sada Goray, obviamente toma esa parte y se pregunta legítimamente, ¿la fiscal de la Nación fue acaso a los Estados Unidos a tomarle esa declaración? Y luego el comunicado del Ministerio Público, repito, que no aclara ese tema. Situación complicada, ¿no? Complicada también para la jefa del equipo especial, Marita Barreto, que, como decía la semana pasada, empieza a tener claro el panorama respecto a Pilar Tijero, Sada Goray y Mauricio Fernandini, pero el tema se le traba justamente cuando tiene las declaraciones de Salatiel Marrufo, pero lo que dice Salatiel Marrufo, hacia arriba se topa con Heiner Alvarado y su negativa a confirmar todo lo que asevera Salatiel Marrufo. Nosotros la semana pasada, el domingo, efectivamente, del documento fiscal con la cual se realizó la detención de Goray y de Mauricio Fernandini, nos centramos en todas las partes que llegaban hasta el presidente Pedro Castillo. Y una de las partes que mencionamos el día domingo fue la que justamente ha profundizado el equipo de Punto Final respecto a que un día el propio presidente Castillo fue hasta el Ministerio de Vivienda porque necesitaba cobrar esa plata a la cual se había comprometido entregarle Heiner Alvarado y Salatiel Marrufo, 50.000 soles mensuales. No le habían pagado 2 meses, por lo tanto tenía que cobrar 100.000. Aquí lo habíamos declarado, Salatiel Marrufo contaba que llegó el presidente Castillo con una persona de su seguridad, estaba Heiner Alvarado, estaba el propio Marrufo, había metido los 100.000 soles en una bolsa negra de plástico y que se le entregó al presidente Castillo, que a su vez se la dio a su personal de seguridad. Repito, solamente estaba la declaración de Salatiel Marrufo hasta el día de hoy, que Punto Final ha mostrado que el presidente estuvo en ese día al cual hacía mención
Salatiel Marrufo en su testimonio. No solamente estuvo, sino que el registro de que estuvo no se da porque haya sido registrado oficialmente en el Ministerio de Vivienda. Es decir, que haya entrado, se haya tomado el presidente de la República, entra. No, no, no. En los documentos oficiales no quedó registrada la entrada del presidente Pedro Castillo ese día al Ministerio de Vivienda. Pero lo que ha encontrado el equipo de Punto Final es que en el piso en donde se llevó a cabo la reunión había otro personal de seguridad que tomaba nota de las incidencias que en su piso ocurrían. Y dentro de las incidencias, en el documento que ha mostrado nuestro compañero de Punto Final, efectivamente se cuenta la presencia ese día, a esa hora, del presidente Pedro Castillo con un edecán y otra persona más. Es decir, la documentación oficial coloca al presidente Pedro Castillo en esa reunión a la cual hacía mención Salatiel Marrufo en presencia de Heiner Alvarado. Pero repito, eso es solamente, digamos, ¿no?, un acercamiento que va logrando la Fiscalía. Ahora, yo solamente quiero hacer mención también a un tema, porque esto del Ministerio Público, pensaba en el caso de Martín Belaúnde Locio, que lo han tenido no sé cuántos años utilizándolo para llegar al presidente Ollantumala y Nadine Heredia por temas de corrupción. Nunca se le ha sentenciado, lo han tenido, ¿no?, en una agonía años y al final creo que ni siquiera, ¿no?, se le ha presentado una acusación. No es que solamente han sentenciado, si ni siquiera ha ido a un juicio. Entonces, la importancia está bien, el equipo contra el poder suena rimbombante, todo el fiscal se quiere tumbar a un presidente. Bueno, Pedro Castillo ya no es presidente, y no justamente por la denuncia, sino por el propio harakiri que él se sometió. Pero el Ministerio Público tiene que ser eficiente y eficaz. Entonces, si tú tienes ya pruebas contundentes, si tienes armado el muñeco para ir a juicio respecto de los casos, ¿no?, de la organización que vincula a Goray, Fernandini, etcétera, la Fiscalía no puede mantener en un limbo a todas estas personas para tratar de ir. Entonces, son cosas que se podrían separar claramente. Ahí están los delitos y las pruebas para ir a una sentencia. Eso es lo que yo pido para que la Fiscalía no se convierta en un actor político. Entonces yo insisto con este tema, yo quiero llegar al presidente, yo quiero... Ya, ok, esa investigación puede seguir, pero lo otro lo puede ir definiendo y cerrando desde el punto de vista penal. Vamos a ver cuál es el... Porque esto es lo que me complica este tema, ¿no? Pareciese que efectivamente también la fiscal Patricia Benavides estaba suándose las manos respecto de tumbarse a un presidente. Y repito, la tarea de un fiscal no es tumbarse a presidentes, sino que como consecuencia del trabajo fiscal y de la investigación, obviamente genera una reacción política en el Congreso. Pero no es labor de ningún fiscal tumbarse gobiernos, como tampoco lo es de periodistas. Recuerden que en una época había una locura. Presidente que no tumba, periodista que no tumba presidente, no, no eres nadie, eres un gato. Es una consecuencia natural. Si tú tienes la denuncia, tú la presentas. El efecto a ti no te importa. No puedes estar tú pensando qué efecto voy a chancar a este, este se va a beneficiar. No es así, viejo. Pero bueno... tenemos ese tema, la manifestación del día miércoles, ¿verdad? Miércoles 19. Es importante aclarar entonces que no es que todos van a venir y solamente la protesta se quiere centrar en Lima. Va a ser el tema descentralizado y yo solamente quiero, o sea, los deseos finalmente para esta marcha, para esta protesta, para esta manifestación, es una que obviamente no haya ningún muerto. Segundo, que toda persona que comete un acto de violencia sea detenida, sea procesada y sea sentenciada. Y tercero, obviamente, que se haga sentir también y que haya una acción-reacción respecto de nuestra clase política. Hablo del Ejecutivo y hablo del Congreso de la República. Ahora, obviamente, hay gente que más allá de su discurso democrático y Dina asesina y que este gobierno caiga, ya no es democracia, es una dictadura, hay gente que lo único que quiere es justamente confirmar ese tema. Dina asesina, ergo, en esta marcha queremos más muertos. Ustedes saben a quiénes me refiero. Obviamente, grupos de gente que perdieron poder en la época de Pedro Castillo y los sospechosos comunes de siempre, que viven un poco pendientes justamente de estas manifestaciones, no promueven absolutamente ninguna medida para evitar que la violencia pueda justamente generar la muerte de ciudadanos peruanos. Nadie te habla, por ejemplo, de que, oye, en Lima
nombre, ¿no?, provocador, toma de Lima. No hay nada como una toma de Lima. Están viniendo ciudadanos de diversos puntos del país justamente que quieren manifestar su rechazo al Congreso, tienen diversos puntos. Pero nadie, por ejemplo, plantea, si es que en verdad lo que quieren es una protesta pacífica, decir, bueno, a los que vamos a marchar, ya hemos decidido que la marcha va a estar en esta zona, juntémonos todos para evitar cualquier tipo de contratiempo, para que no chocar con la policía, etcétera. Esta va a ser la ruta por donde vamos a marchar, por donde vamos a protestar. Aquí nos vamos a concentrar, luego vamos a terminar acá. No, de eso no hay nada. Pareciese que la intención es justamente esa, generar en algún momento algo de violencia para que se pueda justamente confirmar el tema de Dina asesina. ¿Y eso cómo se confirma? Con más muertos. Eso es una lástima, pero es una verdad de perogrullo. Es la realidad en muchos casos de organismos, organizaciones, etcétera, que solamente ven una cara de la moneda. El derecho a la protesta, por supuesto, pero también la obligación, el deber de hacerlo de manera ordenada y pacífica. De eso, absolutamente nada. Y claro, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, parece que no la ven. Las declaraciones de que no es el socialismo, etcétera. Por supuesto que hay de eso, pero también hay de lo otro. Vamos a ver finalmente cómo va ese tema, pero repito, ¿no?, lo primero que podrían hacer los organismos que de alguna manera están fomentando, ¿no?, la protesta, y si es que dicen que lo que quieren es paz y que no haya ningún muerto, ningún detenido, lo primero sería organizarse para hacerlo de manera efectivamente pacífica, y que la frase pacífica no sea simplemente, ¿no?, un argumento, una excusa para ver qué ocurre el día miércoles. Lo que comentaba José, ¿estamos bien con el tiempo? Correcto. Vamos con el tema entonces. Muéstrame el cuadrito que ha trabajado Tati, por favor, que le damos obviamente el crédito al diario Correo, que lo ha sacado el día de hoy. Es mucho más completo, ojo, pero nosotros hemos tratado de elegir, digamos, las bancadas, según obviamente las bancadas ficticias. Estos son los grupos de congresistas unidos por un denominador común antiético o con perfil delictivo. Voy a empezar con los mochasueldos, que son claramente cuestiones objetivas, porque son personas cuales han sido denunciadas en medios de comunicación, tienen elementos de prueba, tienen a personas que son los denunciantes, que dicho sea de paso, en una editorial del diario El Comercio, da pena, digamos, no caer en esa certeza, pero es la verdad. Son los más perjudicados. Los que han salido a denunciar, los que han presentado pruebas de que efectivamente les mochaban el sueldo, han sido despedidos, no han sido renovados, han sido sacados, se han llevado la peor parte. Y en cambio los congresistas se han protegido entre ellos, la Comisión de Ética no hace absolutamente nada. Pero bueno, decía, lo de los mochasueldos es un tema objetivo. Heidi Juárez, Katy Ugarte, María Acuña, Rocío Torres, María Cordero, José Arriola, Kira Alcarraz, Jorge Flores Ancachi, Edgar Tello, Magali Ruiz. Luego tenemos a los niños, que dicho sea de paso, está conectado íntimamente con toda la investigación que hace el equipo de Marita Barreto, en la cual se menciona constantemente el pedido de Castillo de dinero para evitar justamente esa primera vacancia, que claro, tendría obviamente que confirmarse, pero hay investigaciones abiertas, a eso voy a llegar ahorita, pero en los niños tenemos Bechi Chávez, Hilda Portero, Luis Aragón, José Arriola, Katy Ugarte, Francis Paredes, Pasión Dávila, Silvia Montesa, Pedro Martínez, Carlos Ceballos, Germán Tacuri, Oscar Sea, Paul Gutiérrez, Segundo Quirós, Edgar Tello, Américo Gonza, Carlos Alba, Wilson Soto. Lo que ocurre normalmente es que muchos de los mochasueldos y de los niños terminan siendo también investigados por la Fiscalía. Hay investigaciones abiertas en la Fiscalía y muchos casos se repiten, los mochasueldos y los niños, con investigaciones abiertas en la Fiscalía. Carlos Ceballos, por ejemplo, que está también en los niños, Diana González, Eduardo Salguana, Edgar Tello, Flor Pablo, Francis Paredes, Germán Tacuri, Héctor Valer, Heidi Juárez, Idelso García, Ilich López, Jorge Flores Ancachi, José Luna, José Arriola, Katy Ugarte, Luis Picón, Kelly Portalatino, Nilsa Chacón, Oscar Sea, Edwin Martínez, Rocío Torres, Valdemar Cerrón, William Herrera, Wilson Soto. Y estos son los sancionados, pero ojo que estos son los sancionados por la Comisión de Ética. Así es, no por el Ministerio Público. Y aquí también yo quiero hacer hincapié en esto, porque Fernando Díaz escribía, creo que hace un par de semanas, algo que es muy interesante, y decía, el Ministerio Público también tiene muchas más herramientas y tiene mucho más poder del que está mostrando de cara a estos congresistas.
Entonces pareciese que, claro, cuando Castillo era presidente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se mostraba mucho más activa respecto de malos elementos en el Congreso de lo que está justamente haciendo el día de hoy. Entonces, como están viviendo en un toma y daca entre el Ejecutivo y el Congreso, todos de cara al 2026 y pareciesen que juegan en pared con la fiscal de la Nación ya no está tan activa como antes. Porque, repito, la fiscal de la Nación podría hacer mucho más para, por ejemplo, buscar, investigar a estas personas que ya están con investigaciones abiertas en la Fiscalía. ¿Por qué ese celo? Si incluso ya se decidió, y fue la propia Patricia Benavides quien heredó, digamos, la luz verde de parte de Pablo Sánchez para abrir una investigación e investigar al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Acaso no se puede hacer lo mismo con los congresistas? Por supuesto que se puede. Pero para ello, ahí sí, la fiscal de la Nación mira a otro lado y, sin embargo, rapidísima para tomar esa denuncia constitucional hecha desde el extranjero y abrir una investigación a esos de la Junta Nacional de Justicia. Repito, la fiscal puede hacer mucho más. ¿Por qué no lo hace? O si es que efectivamente ella está cómoda en este toma y daca entre Ejecutivo y Congreso de la República. Repito, yo no creo en las marchas porque de alguna manera, o sea, yo no salgo a marchar, ¿no? Tengo la suerte de poder acá justamente decir, ¿no?, de hacer las críticas que yo creo, etcétera, etcétera. Me parece que cuando se marcha, cuando se protesta, es claramente una prueba de que el sistema no está funcionando, de que no hay una representación clara, de que la gente tiene a su congresista, pero no siente que ese congresista que eligió presente. No hay una conexión directa, por lo tanto, se corta el sistema político de representación que se supone tenemos bajo vigencia en nuestra Constitución y la gente, por esa desconexión, por ese divorcio, tiene que salir a protestar y a marchar. La pregunta es si es que la clase política está sintiendo ese mensaje o está completamente desconectada. A mí me queda claro que está completamente desconectada y Ejecutivo. Y claro, esto nos podría llevar a la pregunta si es que efectivamente se podría lograr zamaquear a la clase política e ir a un adelanto de elecciones, obviamente cambiando la Constitución y las reglas de juego. Yo creo que sí, lo decía desde la vez anterior. Otra pregunta es si es que estamos preparados. Partidos políticos, hay nuevos partidos políticos, una columna interesante de Rosa María Palacios, pero si es que hemos preparado el ambiente, el clima, para que una nueva elección, en un adelanto eventual, o incluso en el 2026, nos traiga mejores resultados que las elecciones del 2021, tanto en la lista presidencial como en la representación. Porque si nada ha cambiado en nuestro sistema político, uno podría, digamos, no colegirse que tampoco va a mejorar lo que nosotros finalmente elijamos en una nueva elección. Pero no funciona así, ¿no? Como para decir, bueno, si no vamos a mejorar, entonces el adelanto de elecciones debe quedar en nada. Es más, en muchos países siempre el adelanto de elecciones es una válvula de escape para una crisis política como esta. Repito, lo que preocupa es que aquí la clase política no siente o se hace efectivamente la loca. Una desconexión absoluta y hacen lo que le da la gana. Esto no lo ves en otros parlamentos, decía una entrevista que le hacen a Alejandro Rospigliosi en esta misma nota del diario Correo. Es decir, hay efectivamente una desaprobación general respecto de la democracia. Hay efectivamente una desaprobación general respecto de los congresos en diversos países. Pero lo que ocurre aquí en nuestro país, a esos niveles, no ocurre en ninguna parte de la región. A esos niveles de desaprobación no se llega en ninguna parte de la región. Entonces, mal de muchos, consuelo de tonto decir que sí, siempre los congresos no tienen esa desaprobación en diversas partes del mundo. Mentira. Y repito, se sigue calentando, ¿no?, la ciudadanía con la posibilidad de que podamos estar peor en las próximas elecciones del 2026 si es que no se toma alguna medida al respecto. Pero, por favor, hablamos de partidos políticos, de poner por lo menos una agenda, no hacer el muertito ahí en el agua para ver si es que se llega al 2026 sin hacer absolutamente nada y únicamente echándole leña a esa guerra de represalias de la cual comentaba el día jueves. Por lo menos una agenda básica, este tipo de reformas, este tipo de cosas, algo respecto, por ejemplo, de los ciudadanos del sur, que hasta ahora nadie ha buscado del Ejecutivo y del Congreso llegar a ellos, por ejemplo, en Puno, ¿no?, y tratar de retomar esa relación con los ciudadanos de Puno, de Cusco, etcétera.
Vamos a ver qué es lo que ocurre el día miércoles, vamos a estar atentos, pero justamente para conversar de ello está con nosotros la congresista Ruth Luque, a quien le damos la bienvenida. Gracias, congresista. Muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Congresista, a ver, desde su punto de vista, ¿qué espera de la marcha? Quería que a usted, digamos, ¿no?, está a favor de que la gente pueda manifestarse, obviamente pacíficamente, pero ¿qué espera lograr esta marcha el día miércoles de cara a la clase política, congresista? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? En principio, creo que lo fundamental es defender el derecho a la protesta pacífica. Creo que este derecho básico, fundamental, ha sido arrebatado desde el mes de diciembre a enero con estas muertes lamentables y dolorosas que además han dañado la dignidad de muchas regiones. Tú sabes, Cristian, que yo soy de Cusco. En mi región han habido muertos y tenemos alrededor de un poco más de 1.380 heridos y varios de ellos que van a quedar con una discapacidad total. Yo soy una congresista que ha venido siguiendo la situación de varios heridos. Uno de los casos, por ejemplo, el de Víctor Rojas, de la zona de Abancay, no va a volver a caminar, un campesino que está aquí más de 57 días en Lima, internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se le rompió la médula y que es un hombre joven que tiene una hija que está en una situación absolutamente completa. Y si uno revisa lo que ha pasado en Puno, con más de 23 muertes, heridos sumamente de gravedad de comunidades aymaras, de comunidades quechuas, o sea, eso ha significado un grave daño para mí hacia la dignidad del pueblo. Entonces, yo creo que esta movilización es una continuidad de lo que ha sido diciembre, enero, de un sector de la población que no se siente representada por sus actuales autoridades, tanto del Ejecutivo, del Congreso, y que sienten su dignidad lastimada por la gravedad y por la fuerza en la cual se han generado las violaciones a derechos humanos. Pero congresista, desde su punto de vista, es decir, ¿quieren manifestarlo o quieren lograr un efecto, digamos, real, concreto, en alguna política pública, en un adelanto de elecciones? ¿En qué? O claro, se habla de que los pedidos son tan variados que en verdad pues resulta más difícil incluso mandar una sola señal respecto de un pedido en particular que pudiese generar una consecuencia real. A ver, sobre eso, Cristian, creo que más bien hay una unidad en algunos puntos. Una primera es que la población, y lo dicen las encuestas, no reconoce al gobierno de Dina Boluarte. Es un gobierno absolutamente ilegítimo. Ya, pero lo mismo ha pasado con un grupo de gente respecto Sí, pero hay una coincidencia además que este Congreso no los está representando. Por eso es que cuando uno hace las encuestas y dice hay que cerrar el Congreso, la gente responde mayoritaria y contundentemente que sí. Porque estamos viendo cómo el Congreso pretende, ¿no es cierto?, utilizando los recursos políticos que tiene, cooptar ciertas instituciones. La Junta Nacional de Justicia, con estas denuncias constitucionales, es, creo, expresión de lo que ha venido sucediendo. Entonces estamos ante una crisis profunda de legitimidad y que no se trata de un listado de demandas sociales, sino se trata de una crisis política en la cual, digamos, una de las salidas, y lo hemos planteado por lo menos yo varias veces, es que una de las cosas que debió aprobar el Congreso de la República es el adelanto de elecciones, permitir que la población tome una decisión sobre lo que está sucediendo y tomar la voluntad de volver a elegir. Eso es un punto. Y lo segundo, Cristian, que hay que señalar, es que en el mismo Congreso de la República se impidió a toda costa la posibilidad que la población por lo menos fuera consultada si quería o no quería una nueva constitución. Ni siquiera se estaba diciendo vamos a colocar una nueva constitución. Entonces déjame cambiar la pregunta, por favor, congresista. ¿Cuáles son para usted los puntos de esta protesta? Si le preguntaría por ¿usted por qué marcha el día miércoles? ¿Cuáles son los puntos? Yo voy a marchar por justicia y reparación para las víctimas. Me parece grave que se pretenda instalar y no querer investigar a profundidad y este gobierno no asuma la responsabilidad política de la gravedad de lo que ha sucedido. Voy a marchar, Cristian, por un adelanto de elecciones, porque yo no estoy conforme con el nivel de deslegitimidad que se tiene y creo que la población tiene que volver a decidir. Ok, entonces no marcha por la Asamblea Constituyente más allá de que la mencionó como un pedido. Yo creo en la Asamblea Constituyente y es un mecanismo que desde mi punto de vista el Congreso de la República debió permitir hacer la consulta a la población. Y tú sabes muy bien que ni siquiera la consulta hacia la población se ha posibilitado, se ha negado toda la posibilidad para que la población tenga una posición sobre eso. ¿Cómo deben marchar o cómo debe ser la manifestación justamente para lograr, digamos, un respaldo del resto de peruanos que no vio con buenos ojos, digamos, no los actos de violencia durante las protestas de fines e inicios de este año? A ver, Cristian, sobre ese tema,
y creo que la Defensoría del Pueblo dio un seguimiento riguroso. La protesta mayoritariamente, la población se movilizó mayoritariamente de manera pacífica. Hubo sí hechos muy concretos y que hasta ahora el propio gobierno, ¿no es cierto?, la policía, ni siquiera ha demostrado cuál es esa cadena que se ha acusado de o organización criminal. Hasta ahora no lo ha demostrado. Lo que hemos visto más bien en las movilizaciones ha sido muertes, han sido heridos con gravedad, detenciones arbitrarias y hoy mismo se sigue con la lógica de estigmatización. Entonces, ¿cuáles son las detenciones arbitrarias, por ejemplo? Pero han habido detenciones. La de San Marcos, un día en Lima hubo alrededor de 200 personas que eran detenidas. Yo he recorrido, Cristian, comisarías. Habían jóvenes, personas, comerciantes, incluso personas que transitaban ni siquiera participaban y estaban detenidos horas y horas. Que la policía no capturó a ninguno de los que debió capturar, porque sí le queda claro que tras los actos de violencia, perdón, congresista, claramente necesitaríamos, la lógica dice que varias personas detenidas por los actos de violencia que se generaron. Pero, Cristian, hasta el momento ni el Ministerio Público ni la policía ha mostrado cuál es esa supuesta organización criminal que financiaba. Pero digamos, yo le he preguntado por los actos de violencia. Pero por eso te digo, o sea, en esos actos de violencia, si tiene desplegado tanto aparato de inteligencia, como por lo menos eso se ha escuchado, ¿no es cierto? Y permanentemente se escucha a los voceros del gobierno y a los de la policía, ¿dónde están esas personas? Yo hubiéramos querido que sean identificadas, individualizadas y por supuesto pero independientemente que sean de lo que mencionó el gobierno, digamos, para cualquier observador objetivo, claramente usted también lo acaba de afirmar, hubo actos de violencia y no hay personas que han sido justamente nada por esos actos de violencia. Pero no, ni siquiera el gobierno las ha identificado, la policía no las ha identificado, que ese es su trabajo. Por eso le digo, o sea, lo que más bien se ha mostrado... Por eso son incapaces en detectar, pero le queda claro que faltaban detenidos, faltaban personas sentenciadas por esos actos de violencia. Faltaba individualizar, ¿no es cierto? No basta generalizar, no basta terruquear, porque lo que yo hoy siento, porque también manda un mal mensaje que no hayan personas sancionadas con pruebas contundentes por los actos de violencia. Así es, pero además, Cristian, hoy lo que parece es más bien un miedo de este gobierno. Porque se vuelve a la lógica de terruquear, se vuelve a la lógica de estigmatizar. Y hoy lo que están haciendo en muchas regiones, por ejemplo, es abusar sobre el tema del control de identidad. ¿No es cierto? Se suben a los autos, y lo estamos viendo porque la gente está denunciando, y empiezan abusivamente a pedir, ¿no es cierto?, a identificar su identidad, cuando tú sabes muy bien, y eso está claramente establecido, que el control de identidad se debe a una sospecha de delito. Pero hoy se intenta masificar que de por sí esta protesta hay que deslegitimarla, hay que terruquearla y estigmatizarla. Y yo opino distinto, Cristian. Yo creo que la población tiene todo el derecho de expresar su posición sobre lo que está sucediendo en el país. Y por lo menos yo, Cristian, me voy a ratificar en eso y voy a defender los derechos de la gente. ¿Cuál, si yo coincido con usted, el derecho a la protesta, cuál es el deber que viene, digamos, no intrínseco a ese derecho a la protesta? ¿Cuál es el deber ciudadano? Si uno tiene derecho a la protesta, ¿cuál es el deber que viene intrínseco a ese derecho a protestar? Bueno, el deber es expresarse, manifestarse. Y eso es lo que ha hecho la población, manifestarse, y lo ha venido haciendo de manera pacífica. No, el derecho sería manifestarse y protestarse. ¿Cuál sería el deber? A ver. Yo creería que hacerlo pacíficamente, hacerlo organizadamente, etcétera. Es decir, no generar caos y obviamente acusar o, digamos, no ayudar a las fuerzas del orden si es que efectivamente hay elementos que están generando o que quieren justamente causar violencia. Cristian, es decir, el derecho a la protesta y el deber hacerlo ordenadamente, pacíficamente y conforme a ley. Cristian, yo he venido participando en varios actos de movilización de la población, plantones, vigilias. Yo no he visto absolutamente ninguna manifestación, por lo menos en las que yo he participado en estos días, en los cuales la gente está, digamos, ejerciendo un acto o un daño a un bien. Creo que la población en este momento mayoritaria, y la que por lo menos va a expresar en las regiones y en Lima el 19 de julio, es más bien ese derecho que tiene a decirle a la clase política que no puede continuar como lo está haciendo en este momento. Y exigirle al gobierno de la señora Dina Boluarte que no puede gobernar bajo las condiciones en las que está haciendo. No se puede pretender, después de tantas muertes y el número de heridos que hemos tenido, pretender borrar eso de la memoria de los peruanos. Y creo que eso es lo que nos corresponde más bien a quienes creemos en la democracia, creemos en la defensa de las instituciones y queremos que se imponga una investigación objetiva, que esto no quede en el olvido. Y eso es lo que hay que hacer, y creo que la movilización permite también llamar la atención al sistema de justicia. Un sistema de justicia, Cristian, que créeme,
digamos, así como lo hemos visto tan activos actuando en el caso del gobierno de Castillo, hemos visto ahora a la fiscal ni siquiera presentar un balance digno de lo que ha significado las investigaciones con relación a los graves hechos que han ocurrido. Pero ¿le parece que el principal problema respecto de la protesta entonces es finalmente no los fallecidos en las protestas del año pasado, inicios de este año, o la situación, digamos, política, económica, la incapacidad de este gobierno tiene también un lugar en estas protestas? Sí, por supuesto. Yo creo que son varias. Pero no son prioritarias finalmente desde su punto de vista. Sí son importantes, son varias de esas cosas. O sea, hemos visto en la situación del dengue en el norte el pésimo manejo de la gestión. Hoy en el sur, Cristian, yo he estado en mi región, he recorrido comunidades, están habiendo sequías, escasez hídrica, lo están denunciando los agricultores. No hay ninguna medida articulada desde el gobierno nacional con los gobiernos locales para poder responder de manera estratégica frente a esta grave situación. Entonces, no solamente ya es un gobierno ilegítimo que ha producido muertes, es un gobierno también incapaz, que no puede responder de manera clara frente a los graves hechos que están sucediendo en las regiones. Y ya hemos visto ya escándalos, por ejemplo, en el tema de salud, como una ministra que ha sido interpelada por el Congreso de la República, cuestionada por su accionar, hemos visto como ahora, digamos, es presidente, pues, de salud. Solamente para aclarar conceptos, usted dice, ¿no? y repite constantemente ilegítimo, pero, digamos, usted dice que es un gobierno ilegítimo por respecto del tema de aprobación, reconocimiento ante la ciudadanía, pero considera que es un gobierno finalmente legal por la Constitución y la línea de sucesión que tocaba. Bueno, la legalidad no basta, tú sabes eso, Cristian. Para gobernar necesitas también el respaldo de la población. Porque no hay forma, digamos, que un gobierno continúe, un Congreso, si, digamos, no tienes una aprobación de la población, digamos, en condiciones, además, en las que se han matado y se ha arrancado la vida, ¿no es cierto? En un contexto en el cual hubiéramos esperado que la clase política, Cristian, frente a la gravedad de lo hecho, el Congreso de la República, por lo menos, hubiera aprobado una comisión especial investigadora. Esa comisión especial que mi bancada promovió, no se aprobó, pero hasta ahora ni siquiera se ha constituido. Pero si hay forma, esa es la forma de cómo, digamos, el Congreso le da la espalda a la población y no busca ni siquiera a través del control político investigar la gravedad de lo que ha sucedido. Ahora, cuando usted me habla del Congreso y siendo congresista, digamos, ¿cómo logra armonizar ese tema de criticar al Congreso de la República y al mismo tiempo ser parte de él? Es que yo creo que no hay un nivel de desarmonizar en todo caso. Yo creo que más bien lo que esperaríamos quienes hacemos carrera política es un Congreso que precisamente represente a la población, un Congreso que garantice el equilibrio de poderes, un Congreso que ejerza de manera cabal su control político. Ese es el tipo de parlamento que esperas. Y un Congreso donde sus representantes políticos, ¿no es cierto?, no, por eso se lo pregunto, usted de manera claramente, concreta. y por eso Entonces, le invitamos, nosotros hacemos ese filtro, usted claramente no está entre estas bancadas, ¿no?, de un Congreso en ruinas, según la nota del diario Correo. Pero entonces, ¿no cree que finalmente son las posturas políticas, sino este tipo de intereses particulares los que hacen que el Congreso tenga esta tan baja aprobación? Yo creo que el deterioro del Congreso se ha ido profundizando cada periodo, Cristian. O sea, cada periodo hemos visto escándalos de distinta naturaleza, quizá muchos más peores que en otros, ¿no es cierto? Pero además hay un tema de fondo que tiene que ver que hay un sector amplio de la población que no se siente representado en este espacio político. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo cambiar la representación? Lamentablemente, Cristian, en el Congreso de la República, por lo menos este Congreso del que yo he sido parte, no han habido los espacios para hacer un debate de fondo de qué tipo de representación hablamos, porque ya hay que recordar cómo se intentó llevar a cabo el tema del debate de la bicameralidad, que después de 9 meses guardado, de pronto se saca y se presenta una nueva propuesta, donde ni siquiera, por ejemplo, se generaba un debate de cómo distribuimos de mejor manera una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, o que por lo menos valide la población, digamos, una reforma de esta naturaleza que significaba el cambio de un poco más de 49 artículos de la Constitución. ¿Usted no estaba a favor por la forma o en el fondo respecto de la bicameralidad? Yo no estoy de acuerdo con el fondo y con la forma. Porque en el contenido último que se sacó, por ejemplo, de la bicameralidad, se le da un poder absoluto, por ejemplo, a la Cámara de Senadores. Se cambia un conjunto de reglas con relación a lo que puede representar un Congreso y casi se está instalando un parlamentarismo puro, ¿no es cierto? Y eso es parte de un debate político que no puede ser pues aprobado solamente con la aprobación de 87 congresistas, que además tú mismo estás dando cuenta la cantidad de temas que tiene y que la población ni siquiera sepa el tipo de parlamento que quiera futuro. O sea, yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo a la consulta, a la participación de la población. Cuando hay una crisis de esta naturaleza, yo creo que cualquier... ¿A qué se refiere con una consulta de la población? Porque en el caso de esta propuesta de la bicameralidad, lo que se ha impedido
es de que esto vaya en referéndum hacia la población. A eso me refiero. Ok. Claro, que se pudo con 62 y se pudo abrir a referéndum, pero se pretende llegar a 87 a o toda más costa, para que no se tenga que ir a la ciudadanía. Ese es el tema de fondo. Cuando en realidad una reforma de esta naturaleza, Cristian, la población tendría que conocerla, tendría que apropiarse, porque se está planteando nada menos que un sistema de otras características. Le hago la pregunta porque, digamos, hay congresistas que vienen de Puno y la verdad es que si un congresista va a Puno no lo aceptan. ¿Cuál es la situación o qué es lo que siente usted respecto de sus representados en Cusco? Hubo una imagen, ¿no?, que al final, digamos, hubo un grupo de gente que no estaba contenta con su presencia, pero ¿qué siente ahora respecto del congresista? Porque, y se lo pregunto en el tema de fondo, no es un tema personal, sino es un tema de, por ejemplo, cambiar que en Cusco, digamos, se junten un grupo de regiones de acuerdo a las cantidades de ciudadanos y que tengan un congresista, estas provincias. Otro grupo de provincias, otro congresista, que haya una representación más directa, que no sea yo soy congresista de Cusco, sino de un grupo particular de ciudadanos en un espacio geográfico y que incluso haya la posibilidad de cada 2 años y medio preguntarle a la ciudadanía si es que quiere continuar con su representante, o quiere cambiarlo. Esa no sería una reforma que cree, digamos, o uniría más a los ciudadanos con sus congresistas. A ver, sobre ese tema, Cristian, yo, de manera individual, yo sí estoy de acuerdo con una renovación de 2/3. O sea, creo que esa sería una reforma importante. ¿Y distritos nuevos, más pequeños? Lo segundo es que creo en el procedimiento y cómo, digamos, generar una representación política más amplia de sectores que no se sienten visibilizados, porque creo que hay una disputa también de poder, de representación de comunidades indígenas, de las comunidades quechuas, aymaras en general, ¿no es cierto? Y otros sectores que no se sienten visibilizados en este amplio espectro y que nos hemos dado cuenta de que las elecciones no terminan necesariamente solucionando eso. Entonces, creo que ese proceso sí debería ser no un congreso como tal. Yo en ese sentido creo más bien, por eso, en un proceso constituyente. Ya en una asamblea constituyente donde creo que un sector mucho más amplio, diversificado, sí debería debatir de manera amplia esa forma de sistema de representación que le quiere otorgar al país y que luego eso permita ser debatido, ratificado hacia la población. Yo creo en un proceso de esa naturaleza, porque creo que sí necesitamos, a raíz de esta crisis política profunda, encontrarnos y hacer un debate entre ciudadanos. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de la región de Puno, muchas veces muchos de acá de Lima estigmatizan y ningunean a la región de Puno sin entender el problema estructural que está ahí presente. ¿Cuál es el problema estructural? Es que en este momento, mira, Cristian, entre diciembre y enero, con la cantidad de muertes que se han generado, muchos de la zona aymara, es obvio que lo que esta población está lastimada es su dignidad. Y la dignidad tiene que ver porque este sector político y la misma señora Dina Boluarte han ninguneado a la región de Puno, la han ninguneado. ¿No? ¿Acaso no ningunearla cuando le decían que Puno no es del Perú o el ministro de Educación de entonces? No por lo coyuntural del último año, sino por algo, digamos, histórico, más estructural. Pero en el caso de Puno, digamos, cuánto en el sur, por ejemplo, cuando se han generado, por ejemplo, conflictos respecto a los temas, por ejemplo, socioambientales, que tienen que ver con la actividad minera. Digamos, el sur normalmente es visto, digamos, para dar desarrollo al país con relación a las actividades extractivas. Pero se olvida que muchas veces detrás de eso hay conflictos, hay muertes, las comunidades no generan el desarrollo que se haga y muchas veces comunidades condenadas solo por actividad minera. Entonces hay varios temas ¿Y qué que requieren, responsabilidad creo, tienen los gobiernos locales en esa situación? Porque, o sea, habiendo dinero, sí es cierto, hay un centralismo todavía, hay una mirada, ¿no?, desde Lima, pero finalmente los que tienen también el destino en sus manos son los propios gobernadores con sus partidos políticos y lo que vemos también es corrupción, gobernadores regionales que terminan presos y luego vuelven a ser reelegidos. Entonces, ¿hasta qué punto hay una responsabilidad del centro en Lima y hasta qué punto hay también una falta de tomar responsabilidad respecto de su propio destino? A ver, yo creo que hay, sí, responsabilidades de los gobiernos subnacionales, pero recuerda, o sea, Cristian, de los puneños, de los cusqueños. No, o sea, claro, en muchas de las regiones la corrupción está atravesada de muchos. Correcto. Pero respecto a decisiones estratégicas del tipo de desarrollo que se quiere desarrollar en un territorio, ahí muchas veces los gobiernos subnacionales no tienen mayor control. Por ejemplo, en el caso de mi región, voy a hablar de la provincia de Espinar, por ejemplo. Alguien le consultó a la provincia de Espinar si ellos querían tener más de 40 años de desarrollo sometido solo a la actividad minera. Nunca nadie les consultó.
se desarrolló la actividad minera por encima de las actividades agropecuarias que hacían. Y así estaba la población minera, la población de Espinar. Entonces yo me refiero, digamos, a ese tipo de contraste de decisiones que se toman aquí arriba, ¿no es cierto? Y muchas veces la población no participa y los gobiernos subnacionales tampoco. Y se genera un conjunto de demandas políticos, sociales, que por eso pues las mesas de diálogo, esta mesa de desarrollo no funcionan, ¿no es cierto? Porque la gente lo que reclama es participación, es consulta, o a veces que un proyecto no se desarrolle de una u otra característica. Una pregunta, es un tema coyuntural, pero sí me interesa para analizar un poco, ¿no? Digamos, el análisis que se hace respecto de estas protestas o este día miércoles que se viene, ¿no? La policía detiene a unas personas pintando las paredes respecto de la toma de Lima. Obviamente uno podría pensar que eso pues no significa que se vaya a quedar preso 3 días, pero que lógicamente son llevados a una comisaría para tomar las notas, ¿no? Tomar nota y ver si es que más adelante una investigación habrá, algún tipo de multa, sanción. ¿Eso le parece acaso un abuso policial? Para mí es un abuso, para mí es un abuso ciudadano. Bueno, ¿por qué? Para mí es un abuso ciudadano. O sea, si tú estás pintando en una pared, ¿sí? Depende mucho, digamos, eso a qué está asociado, ¿no es cierto? O sea, a qué tipo de acto de delito puede estar vinculado. Si yo estoy pintando una pared y estoy colocando movilización para el 19 de junio, ¿eso necesariamente puede ser un delito? ¿Eso puede ser una falta administrativa? Puede ser una falta administrativa. ¿Y qué ¿no se hace cuando alguien es detenido haciendo una falta administrativa? Ya, pero eso no necesariamente puede ser un delito. Ahí tendrá que sancionar la municipalidad. Pero nadie ha dicho que es delito. Lo han llevado a la comisaría, etcétera, como usted me acaba de confirmar que debería haber. Que ese es el doble filo, o sea, el doble rasero. O sea, en unos casos no, pero si aparece, por ejemplo, estos grupos radicales de la resistencia pintando afuera de una ONG, obviamente la gente se molesta y dice, ustedes no pueden pintar eso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? A ver, Cristian, yo creo que hay varias diferencias. En el caso de estos grupos, la Resistencia, la Pestilencia y otros, todos sus actos han demostrado cómo han perseguido a ciertos funcionarios, incluso a periodistas. Pero anteriormente... Incluso a periodistas, insultándoles, tirándoles en algunos casos excremento, atacando de manera abierta, entonces, ¿no es cierto? Y a diestra y paciencia de la policía. ¿O has visto a la policía deteniendo estos grupos? ¿Los has visto? Yo no los he visto llevándolos ni siquiera a hacer control de identidad. Yo no los he visto, Cristian. Si tú me dices, me sacas una imagen, me corrijo, pero yo no los he visto. Sí, pero no han pintado, justamente lo que han gritado. Yo no he visto la pregunta a ningún por pintar. grupo de la Pestilencia o Resistencia ser detenido por la policía. Ellos pintasen, lo que yo sí he visto es una policía deteniendo a cualquier persona que está convocando a la movilización, subiendo a los carros, al control de identidad. Entonces, lo que hay para mí, desde mi punto de vista, Cristian, es que hay una policía que sí actúa para un lado, pero no actúa para otro lado. Porque ya quisiéramos que ¿le parece actúe entonces que de es un manera... abuso y usted invitaría a la gente a pintar finalmente las paredes convocando a la marcha del miércoles? Yo no voy a invitar a pintar. ¿Por qué voy a invitar a pintar? Porque es un error y porque está mal, porque tiene que condenarlo. No está bien pintar las paredes. A ver, Cristian, y digamos, si esa es una pared que tiene la autorización correspondiente de la persona, no, correcto. O sea, puede tener la autorización de la persona. Correcto, le vamos a ir a preguntar al propietario si es que tiene la autorización. Gracias, congresista, esperemos que lo hagan en paz. Y solamente le digo, ¿tienen, por ejemplo, una convocatoria de por dónde van a marchar para evitar justamente enfrentamientos o tener a priori, esta es nuestra zona, que nadie nos moleste, por aquí vamos a marchar? ¿Hay algo de eso? Para empezar, Cristian, yo creo que no deberían anticipar, va a haber enfrentamientos, porque creo que el Estado está en la obligación de cuidar a las personas. No, pero si le tiran piedras, si quieren destruir un local, no. Lógico. Y la por policía, eso, la movilización... Y la policía lo que debe hacer, si eso sucede, lo que tú dices, identificar e individualizar. Usted, ya que se va a movilizar, ¿tiene una ruta de movilización? No tengo el detalle. Bueno, ¿le parece poco importante el detalle de la ruta? Seguramente que los siguientes días lo darán a conocer. Correcto. Se dará a conocer como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Gracias, congresista. Vamos a la pausa y venimos con el final. Bien, vamos a ir a una nueva pausa rapidito y vamos a regresar con el fin del programa, pero también un aporte a mis televidentes con el habla culta. No se lo pierden, para que se culturicen. Ya venimos. Bien, cuando la victimización es utilizada como herramienta política y además transversal a todas las ideologías o pseudoideologías, no queda otra que recurrir al habla culta de Marta Hildebrand, el significado de mono con metralleta. En su sección El habla culta, Marta Hildebrand nos ilustra.
Vamos por ahí, por favor. Y va. Es reducción de la frase humorística más peligroso que un mono con metralleta, que se aplica a quien ataca a otros irresponsable y peligrosamente. Ejemplo peruano corto es el uso de Augusto Álvarez Rodríguez en el 2006 en su columna Mono con metralleta, como título de un artículo referido al difunto dictador. A buen entendedor, pocas palabras. Nos vemos el martes. Se queda con Latina Deportes. Chao, chao. Gracias.